Probablemente te has preguntado, ¿quién es Arquímedes? O cuando los profesores de física y matemática nombran alguno de sus enunciados, te realizan la pregunta, ¿acaso quién fue esta persona? ¿Y qué aporte realizó para la ciencia para que se considerara tan importante? Bueno, antes de hablar de sus enunciados y de sus aportes, tenemos que saber un poco de su biografía. Los enemigos ya habían entrado a la fuerza en la cima, pero Arquímedes no había oído ni gritos de horror ni el ruido de las espadas. Estaba al pie de su casa, contemplando los dibujos que acababa de hacer en la arena. En ese momento, un soldado romano interrumpió su calma. Llegó a pisar uno de sus dibujos. Arquímedes, indignado, gritó al soldado armado: «¡No oses tocar mis dibujos!». Estas palabras le costaron la vida a un gran geómetra, un matemático y un científico excepcional. ¿Qué era lo que el gran pensador estaba dibujando en la arena? ¿Otro nuevo teorema? ¿O quizás el diseño de un nuevo invento? Nunca lo vamos a llegar a saber. Así como no sabremos cómo pudo llegar a calcular la raíz cuadrada de grandes superficies, o cómo consiguió reducir a cenizas los barcos enemigos con la simple ayuda de unos espejos. Es que por favor, hace 2000 años eso es casi inaudito. Son episodios de su vida, así como innumerables detalles que nunca han llegado a conocerse. Afortunadamente, muchos de sus trabajos han llegado a nuestros días, trabajos que en la actualidad resultan tan útiles como hace 2000 años. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, en el año 287 a.C. Era pariente de Hierón. Parte de Siracusa en su juventud. Viajó constantemente, conoció innumerables científicos, se familiarizó con la biblioteca Alejandría. Retornó a Siracusa siendo ya un afamado científico. Las cuestiones matemáticas pueden absorberle de tal forma que se olvidaba de comer o de beber, hasta de asearse. Plutarco afirmaba que en muchas ocasiones los sirvientes de Arquímedes obligaban al geómetra a lavarse y asearse. Aún entonces, Arquímedes continuaba dibujando figuras geométricas. Incluso en las brasas de la chimenea, cuando untaba su cuerpo con aceite, el pensador utilizaba sus dedos para dibujar líneas en su propio cuerpo. En una ocasión, Arquímedes reflexionaba sobre un problema que le habían planteado al geómetra construir una corona y querían saber si los metales y el oro que la componían eran los adecuados para averiguar si la habían estafado. Arquímedes debería averiguar el volumen de la corona. Absorto en el problema, se dio un baño y notó cómo el agua se escapaba por los lados. Además notó que su peso se hacía más liviano. Aquí es donde surgió la idea. Debido a su alegría, el pensador salió a la bañera y comenzó a correr desnudo por las calles, gritando: «¡Eureka! Lo encontré! Había descubierto el principio de la hidrostática, principio de Arquímedes». Desalojando la abstracción y la indiferencia, allá, el mundo real, no impidieron que Arquímedes resolviera ciertos problemas prácticos. A diferencia de sus contemporáneos, él no tomaba la ciencia como signo de una mente sofisticada. Para él, se trataba simplemente del intento de comprender las leyes de la naturaleza y la herramienta para resolver problemas de todo tipo. En una de sus cartas al rey Hierón, como comentamos anteriormente, él era pariente de este rey, el matemático anunció su descubrimiento de la ley de la palanca. «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Hierón le exigió pruebas a Arquímedes, ordenó enganchar un barco en la orilla del mar, añadiendo contrapeso, y aplicó su nuevo invento, la polea, compuesta por Arquímedes. Movió el barco sin ningún aparente esfuerzo. Hierón quedó asombrado y pidió a Arquímedes más ideas y algún instrumento de guerra para la defensa de la ciudad. Según cuenta la historia, Arquímedes posee la autoría de más de 40 inventos, pero la mayoría no ha llegado a nuestros días, pero entre ellos tenemos el famoso tornillo de Arquímedes. No obstante, incluso por el propio Arquímedes, sus hallazgos más importantes fueron en el campo de la geometría. Compiló fórmulas para calcular el cuadrado de varias formas, creando un grupo de poliedros semirregulares, que fueron más tarde denominados como los cuerpos de Arquímedes. Tiempo después se dirigió hacia Siracusa, ya que ésta apoyó a Aníbal en la Segunda Guerra Pública. Pensaba que la ciudad sería fácil de conquistar, pero se llevó una sorpresa. El historiador Plutarco, que narraba los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad, explicaba que los ciudadanos contemplaban horrorizados el ataque por tierra y por mar de los romanos. Estaban destruyendo Siracusa. En ese momento Arquímedes puso en marcha sus mecanismos, catapultas que lanzaban en rocas enormes que hacían imposible el contraataque de los romanos. Los defensores de Siracusa levantaron los barcos hacia el aire.
y con una mano de hierro consiguieron hundir la proa. Algunos barcos se hundían hacia el fondo del mar y otros se dirigían hacia las afiladas rocas. En ese momento, las grandes mujeres de Siracusa, armadas con simples espejos de bronce, dirigieron los reflejos del sol a los barcos restantes, que en cuestión de segundos comenzaron a prender fuego. Gracias a los inventos de Arquímedes, la ciudad de Siracusa consiguió esquivar los ataques romanos. Durante 2 largos años, pero en el año 212 a.C., durante la celebración de la diosa Artemisa, la vigilancia de los defensores de la ciudad se descuidó, y los romanos irrumpieron nuevamente en Siracusa. El comandante Marcelo resultó muy decepcionado por la muerte del geómetra, ya que quería que éste sirviese a la ciudad romana. 136 años más tarde, Cicerón, el célebre político y orador romano, encontró la tumba abandonada de Arquímedes. Como legado de su sabiduría, grabó en su lápida el volumen de una esfera y el volumen de un cilindro, que fueron uno de los grandes aportes de Arquímedes. Yo les voy a hablar acerca del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de líquido desplazado por dicho objeto. De este modo se genera un empuje hidrostático sobre el cuerpo que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del fluido desplazado. La explicación del principio de Arquímedes consta de 2 partes. La primera, el estudio de la fuerza sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido, y la segunda, la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones, como se puede apreciar en las siguientes figuras. Primera parte, porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Consideremos, en primer lugar, las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. La fuerza que ejerce la presión del fluido sobre la superficie de separación es igual a P igual a ds, donde P solamente depende de la profundidad y ds es un elemento de superficie. Puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominamos empuje y su punto de aplicación es el centro de masa de la porción de fluido denominado centro de empuje. De este modo, para una porción de fluido en equilibrio con el resto se cumple lo siguiente: empuje igual a peso igual a PF por G por B, donde el peso de la porción de fluido es igual al producto de la densidad del fluido, PF, por la aceleración de la gravedad, G, y por el punto de dicha porción, B. Segunda parte, se sustituye la porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Si sustituimos la porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones, las fuerzas debidas a la presión no cambian. Por tanto, su resultante, que hemos denominado empuje, es la misma y actúa en el mismo punto denominado centro de empuje. Lo que cambia es el peso del cuerpo y su punto de aplicación, que es el centro de masa, que puede o no coincidir con el centro de empuje. Por lo tanto, sobre el cuerpo actúan 2 fuerzas, el empuje y el peso del cuerpo, que no tienen en principio el mismo valor ni están aplicadas en el mismo punto. En los casos más simples, supondremos que el sólido y el fluido son homogéneos y por tanto coinciden el centro de masa del cuerpo con el centro de empuje. Un pequeño resumen de todo lo ya mencionado es: cuando un cuerpo está parcialmente o totalmente sumergido en el fluido que le rodea, una fuerza de empuje actúa sobre el cuerpo. Dicha fuerza tiene dirección hacia arriba y su magnitud es igual al peso de fluido que ha sido desalojado por el cuerpo. Si lo anterior no quedó claro, vamos a hacer un pequeño experimento para que vean de lo que estamos hablando. Vamos a agarrar 3 vasos, 3 huevos para cada vaso, agua y sal. Eso sería todo, muy sencillo, ¿no? Ok, empecemos. En el primer vaso vamos a echar una cantidad considerable de agua, pero no mucha para que cuando echemos el primer huevo no se desborde. En el segundo vaso vamos a repetir exactamente lo mismo que en el primer vaso, con la única diferencia que esta vez vamos a echarle una cantidad considerable de sal, pero tampoco mucha. En el tercer vaso repetimos lo mismo, pero aquí nos pasamos de sal. ¿Por qué hacemos esto? El agua se pone más densa con la sal y pesa más que el huevo. Ya van a ver por qué. ¿Qué pasa? Vamos a echar el huevo en el primer vaso de agua. ¿Qué notan? Se hunde, ¿no?
sea, queda en el fondo del vaso. En el segundo huevo lo echamos y notarán que se queda en el medio. ¿Qué ocurre ahí? En el huevo se están ejerciendo dos fuerzas. La fuerza del peso, que es la fuerza de la gravedad, que hace que el huevo se hunda, y la fuerza del agua, que es como la resistencia, que hace que el huevo vaya hacia arriba. En el tercer vaso notaremos que la fuerza del agua, o sea la resistencia, es muchísimo mayor con respecto a la fuerza del peso. Por lo tanto, el huevo queda por encima del agua, o entre otras palabras está flotando. En conclusión, si el peso del huevo es muchísimo mayor que el del agua, se hunde, pero en caso contrario, flota. O si son iguales o tienen una aproximación considerable, el huevo se queda en el medio. El empuje que sufre un cuerpo en un líquido depende de varios factores: densidad del líquido, volumen del cuerpo y la gravedad. El volumen y la gravedad se mantienen inalterables, pero al agregarle sal lo que hacemos es aumentar la densidad, lo que hace que el empuje sea mayor al peso del cuerpo y entonces flote. Todos estos sencillos ejemplos que nos ponen frente al desarrollo del principio de Arquímedes, que como ya se dijo antes, todo cuerpo sumergido en un fluido, líquido o gas experimenta una fuerza, empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Arquímedes, además de los diferentes aportes matemáticos que realizó, llevó a cabo distintos estudios, como por ejemplo el espiral de Arquímedes, el postulado de Arquímedes. Pero el que estamos hablando es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dio paso a la estática de fluidos, el cual dice que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Este principio resultó ser de gran ayuda para la flotación de los barcos, la flotación de los submarinos, los densímetros, los salvavidas, los globos aerostáticos, los flotadores de las cajas de los inodoros y bueno, muchas más cosas. El mejor ejemplo para entenderlo es que para que una persona flote en el agua con mayor facilidad, debe reducir su densidad. Por eso se debe colocar un chaleco salvavidas, provocando con ello que aumente su volumen, mientras que su peso aumenta muy poco, pero da resultado a que su densidad se reduzca. Por esto es que los barcos flotan, porque su parte sumergida desaloja un volumen de agua cuyo peso es mayor que el peso del barco. Por lo tanto, los materiales con los que están construidos un barco son más densos que el agua. Pero, como el barco está hueco por dentro, contiene una gran cantidad de aire, y debido a ello, la densidad promedio del barco es menor que la del agua. Otro ejemplo muchísimo más fácil para entenderlo es el flotante para cerrar el grifo de llenado de un tanque de agua. Se trata de una esfera llena de aire de gran volumen que flota sobre el agua, la cual causa que la fuerza de empuje, y además multiplicada por el efecto palanca, cierre el tapón del grifo de llenado de ese tanque. Obviamente cuando ya haya alcanzado del agua el nivel total. Entonces, al ver el uso y el empleo en que se puede efectuar el principio de Arquímedes, se puede decir que la densidad no depende de la forma del objeto. Además, que un objeto pesa menos cuando está dentro del agua. Si la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido de ese cuerpo, este descenderá con un movimiento acelerado. Y si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido del cuerpo, podrá ascender aceleradamente. Pero, si la densidad del cuerpo es igual a la del fluido, el cuerpo quedará en equilibrio a la mitad de la columna del fluido. Yo creo que con este tema fueron aclaradas muchas dudas, y además inspira a tener curiosidad de indagar mucho más y obtener conocimientos de algo tan interesante.